Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto aquí en Lima, Perú. Hoy día, domingo 6 de marzo, estamos nuevamente conectados para compartir la poderosa palabra de Dios, para edificar sus vidas y para instruir, para enseñar en la verdad de Dios. Así que en esta mañana vamos a continuar con el estudio o con la predicación del Evangelio según San Marcos. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección, sabiduría, para que esta palabra llegue a sus vidas, a sus corazones, sea motivada a la obediencia, a la aplicación de ella y ver el fruto de nuestras vidas como iglesia del Señor en este tiempo tan importante. El Señor, su ministerio, básicamente era predicar el Evangelio y enseñar, fundamentar en la doctrina de Dios. Así que vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por un nuevo día que tú nos das, Señor, para cumplir con tu propósito. Te pedimos tu bendición sobre cada familia, cada hogar, cada persona que va a estar viendo este video. Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, sea penetrando, Señor, sea arrancando, Padre, todo velo de incredulidad, de religiosidad, de mentira. Señor, que todo argumento erróneo, Padre, sea arrancado para que resplandezca la luz de tu Evangelio de la gloria en cada vida. Padre, nos ponemos en tus manos y mientras predicamos tu palabra, Señor, seas tú obrándose en milagros, sanidades, Señor, librando, Padre, al oprimido, sana. Tu palabra es medicina, Señor, para nuestro. Tus palabras son espíritu y son vida. Que, Padre, al escucharlo puedan muchos experimentar ese nuevo nacimiento que tú nos hablas en tu palabra y pasar de muerte a vida, para formar parte así de la familia de Dios, para convertirse realmente en hijos de Dios, como nos dice tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a continuar en esta mañana con el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, y vamos a tratar del verso 18 al 28. Así que, hermanos, si tienen una Biblia ahí, un cuaderno de notas, es importante tomar notas para luego seguir meditando en lo que el Señor nos dice en su palabra, porque Él quiere que lo apliquemos y eso transforme nuestras vidas. Así que vamos a leer este pasaje y luego vamos a estar exponiendo lo que Dios pone en nuestros corazones sobre esta porción de la Escritura. Dice así, versículo 18 de Marcos capítulo 2 hasta el versículo 28. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición
de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien, entonces vemos aquí en este pasaje algo importante que tenemos que resaltar en esta mañana. Vemos ahora, como hemos estado viendo a lo largo de las semanas anteriores, que Jesús empieza a romper paradigmas con respecto a la religión, a la religiosidad de estos hombres que supuestamente debían guiar a la verdad al pueblo de Dios, a las personas que necesitaban tener conocimiento de Dios. Sin embargo, Jesús, vemos que entra en la sinagoga, hace sanidades en el día de reposo. Entonces eso causa ciertas controversias y también hace de que ya no se le permita de alguna manera tener lugar en la sinagoga. Entonces él empieza a enseñar, a predicar, empieza a ir donde está la gente. Ese es un principio importante para nosotros como iglesia, como canales, como herramientas de Dios para bendecir a nuestra nación, para bendecir al entorno donde nosotros nos encontramos. Hemos dicho muchas veces de que el Evangelio es vida, no es religión, que para nosotros no debe haber lo que es vida secular y lo que es de Dios. No debe haber esa dicotomía, no debe haber esa división, porque la vida cristiana, el cristianismo real, la experiencia, la relación con Dios tiene que ser llevada a la vida práctica. Es la manera en que nosotros damos a conocer a Jesucristo, reflejamos a Jesucristo en nuestras vidas y le damos así la oportunidad a la gente de tener un encuentro con Dios. Nuestro testimonio es muy importante. Entonces vamos a ver, y hemos visto de alguna manera que han habido a lo largo de lo que hemos estado exponiendo muchos encontrones, y esto va a ir de manera progresiva, de estos encuentros, estos pleitos, estas confrontaciones de Jesús con los religiosos de su época, y que no son muy diferentes de lo que tenemos ahora en este tiempo, inclusive religiosos evangélicos. Entonces es importante notar esto. Entonces vamos a ver de que va a haber un incremento de estas confrontaciones con los religiosos fariseos, legalistas, ¿no?, de la época, y que, como digo, también nos encontramos en nuestro tiempo. Entonces vamos a ver primero que cuestionan a Jesús, ¿no?, con mucha razón, porque lo ven que es su nombre, cuando él viene y dice al paralítico que tus pecados te son perdonados, ¿no? Y luego él demuestra que tiene la autoridad para perdonar pecados, porque tiene el poder de Dios, tiene la autoridad de Dios, tiene el aval de Dios, y demuestra que él mismo es Dios al sanar al paralítico, ¿no? Al decirle, bueno, ustedes dudan de que yo tengo esa autoridad, pues voy a demostrarles que no hablo por hablar, sino que hace ese milagro, y la gente glorifica a Dios porque ninguna de estas cosas habían sucedido hasta ese momento, corroborando de que Dios es Él, o Él es Dios en persona, es el Hijo del Hombre, como Él está diciéndolo, usando ese título mesiánico que era muy conocido por los religiosos. Entonces se le cuestiona la autoridad para perdonar pecados. Luego, por su amistad con estas personas que eran unos parias, los cobradores de impuestos, ¿no? Tenía contacto con los leprosos, con las prostitutas, con la gente prácticamente despreciada. Entonces se le cuestiona su amistad con estas personas, ¿no?
indeseables para ellos. Ellos ni siquiera estaban dispuestos a tener trato, a comer con ellos. Luego, ahora vemos de que viene el cuestionamiento del por qué sus discípulos no ayunan, y luego también por no observar o no guardar de la manera que ellos conceptúan el día de reposo. Entonces, vemos de que básicamente los hechos de Jesús atacan las estructuras religiosas de su tiempo, y también el Señor nos manda a nosotros a aplicar los principios espirituales de la manera correcta. Nos manda a nosotros a vivir en línea con su perfecta voluntad y no encasillar a Dios, no estructurar una religión de tal manera que luego pierde flexibilidad. Ahora, tiene que entenderse claramente ese término flexibilidad, porque no da lugar al relajo, sino lo importante es seguir los lineamientos de Dios de acuerdo a la misericordia y a la gracia de Dios, que son nuevas cada mañana y que se extienden y que varía conforme a la necesidad del ser humano. Entonces vamos a ver aquí sobre el ayuno. Entonces, la tradición, la forma en que estos judíos piadosos ayunaban, ellos ayunaban 2 veces por semana. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 12. Ahora, pero Jesús aquí les va a explicar, les va a enseñar. Eso es lo tremendo de Jesús. Jesús no los acusa, no los reprende, sino que Jesús siempre tiene esa disponibilidad de enseñar. Y eso es lo que quiere el Señor, que con su palabra nosotros seamos iluminados, enseñados, ministrados de tal manera que podamos corregir algunos aspectos que han sido añadidos también por la tradición y también por las doctrinas, ¿no? La interpretación humana que trata de dar una aplicación a lo establecido por Dios. Entonces, eso es muy importante. Y Jesús va a explicar aquí claramente que no es aplicable en su caso. Bien, versículo 18. Vamos a ver el versículo 18, que es el versículo inicial de este pasaje. Nos dice lo siguiente: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿No? Ellos estaban observando de una manera muy rigurosa a los discípulos de Jesús. Ya estaban observando, viendo cualquier cosita para criticarlo, para cuestionarlo. Y entonces ellos habían observado de que sus discípulos no ayunaban, de que no hacían esa observancia religiosa, ¿no? Entonces Jesús les va a responder en el versículo 19: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con él el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces aquí Jesús lo que está haciendo inicialmente, les está instruyendo, les está enseñando de que el ayuno es una señal de tristeza y que para sus discípulos, los que los están siguiendo, es un tiempo presente de gozo, de alegría. Pero sin embargo, también les aclara de que va a ser aplicado cuando el esposo les sea quitado. Ahora, vemos aquí que los discípulos de Juan están también involucrados. Y recordemos de que el ministerio de Jesús empieza justamente cuando Juan
es encarcelado. Cuando Herodes lo toma y lo encarcela, y luego más adelante lo ejecuta, ¿no? Porque era alguien que siempre estaba confrontándolo a él y a su esposa Herodías por el adulterio que ellos vivían. Entonces vemos de que había sido quitado, justamente como dice el Señor aquí, ¿no? No pueden estar con esta señal de tristeza teniendo al novio, y inclusive Juan el Bautista va a decir también que el novio es el que tiene a la esposa, ¿no? Pero el amigo se goza. Entonces, dando a entender de que el verdadero novio, y esa es una tipología que vemos en la Biblia, y la conocemos nosotros, que la iglesia es la esposa, es la novia por la cual Cristo viene. Y Efesios justamente nos dice que por el lavamiento de la palabra, la iglesia está siendo hermoseada, está siendo limpiada, está siendo perfeccionada, para que cuando el esposo venga, la encuentre sin arruga y sin mancha. Entonces, la iglesia tiene que tener ese proceso de adoctrinamiento, de enseñanza, de perfeccionamiento. La palabra de Dios es el espejo donde el ser humano, el creyente, se va a mirar a sí mismo y va a poder corregir sus imperfecciones, no solamente en situaciones de pecado que tenga que corregir, que tenga que arrancar de su vida, sino también aquellas cosas que aún dentro del sistema religioso no están en línea con la palabra de Dios. Entonces, es un proceso, el cristiano está en un proceso en lo cual lo acompaña la palabra y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y nos va a revelar las cosas que han de acontecer. Entonces, de esa manera Dios trata con cada uno de nosotros. Dios de esa manera nos instruye, nos enseña, nos habla. Ahora, todo creyente verdadero es templo del Espíritu Santo de Dios. Así que tiene la revelación dentro de sí, tiene la capacidad, tiene el potencial de poder escuchar, de poder ser instruido por Dios, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y Jesús mismo lo dijo, cada creyente tiene la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El anhelo de Dios es que nosotros le sigamos. El anhelo de Dios es que nosotros obedezcamos. El anhelo de Dios es de que nosotros no cometamos errores, sino que cada día vayamos a su presencia y seamos dirigidos, instruidos por Él, a través del Espíritu Santo y su palabra. Por eso el salmista va a decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué enderezará o limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces la palabra y el Espíritu son claves para poder caminar dentro del propósito de Dios. Así que no basta con solamente corregirnos en algunas cosas, entregar algunas áreas de nuestra vida que no están en línea con el propósito de Dios y que lo vamos a ver o vamos a ser confrontados con el espejo de la palabra, sino que también ser diligentes como los cristianos de Berea, que aún escuchando al apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ese hombre tremendo del cual tenemos casi la mayoría del Nuevo Testamento en nuestras manos en la actualidad para poner en la base doctrinal para la iglesia. Sin embargo, ellos escuchaban al apóstol Pablo, pero inquirían en la palabra de Dios para ver si estas cosas eran tal como él lo estaba diciendo. Lo que no sucede en nuestro tiempo, muchas personas escuchan un mensaje y dicen amén, gloria a Dios, pero muchas cosas a veces no están en línea con la palabra de Dios, pero porque lo dice el que está delante, un pastor, un ministro, al cual se le ha dado el púlpito para dar una enseñanza o dar un mensaje al pueblo de Dios, muchas veces no están en línea con lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso creemos, hermanos, de que viene un tiempo de cambio, viene un tiempo de que Dios va a empezar a tratar con cada persona. Creemos que estamos cerca de ese avivamiento
donde se cumplirá lo que el Señor dice, que pondrán las leyes, su ley, en nuestros corazones, y toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Ya no hay tiempo, no va a haber tiempo para preparar líderes, para dar clases, el tiempo es corto. El Señor mismo alineará con su perfecta voluntad a todo ser humano que tenga hambre y sed de Dios, y Dios se revelará. Pero esas personas también sabrán y entenderán que tienen que ir a la palabra de Dios. Dios va a levantar una generación de la palabra y del Espíritu, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Va a usar jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres, a todo ser humano. No van a haber protagonistas. El pueblo de Dios se va a mover como un solo cuerpo, en unidad, como sucedió con la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos, que es el modelo que Dios quiere que sigamos en este tiempo y que se va a manifestar de una manera mayor, porque su gloria postrera será mayor que la primera. Va a haber un incremento de milagros, va a haber un incremento de cosas tremendas. Pero bueno, es algo que está por venir, está por ser manifestado. Sin embargo, ahora en este tiempo tenemos que ser instruidos, tenemos que ser enseñados y tenemos que ser enseñables, que es otro aspecto importante. Pero estos religiosos no eran enseñables, veían con sus propios ojos. En los casos anteriores veían que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Jesús les reveló lo que ellos pensaban, algo que solamente Dios puede revelar por el Espíritu Santo. Solamente Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin embargo, eso no les amanecía, no les alumbraba para ellos reconocer a Jesús como Dios, como el Mesías, esperado por generaciones, por cientos de años, por el mismo pueblo de Israel. Y esa oscuridad permanece, por eso que tenemos que orar mucho por Israel. Y mucho más ahora en este tiempo en que sigue acomodándose el escenario para que los pueblos se levanten, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, 38, contra el pueblo de Israel. Hermanos, lo que está pasando en este tiempo con Rusia es simplemente un experimento. Rusia está, a través de su líder, está tratando de invadir, pero luego el plan siguiente será invadir Israel. Ahora no le pueden hacer frente ni la OTAN ni Estados Unidos, todos están como invitados de piedra, no mueven ni un dedo. Putin y Rusia saben de que no tienen a alguien que les haga frente. Ellos se han preparado para esto. Y esto es solamente el inicio para que luego se cumpla lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Se lo digo porque el Espíritu Santo pone decirle estas cosas. Así que estemos preparados. Como decimos siempre al final de cada mensaje, que el Señor viene pronto. Hay que estar preparados. Y la única manera de estar preparados es abriéndole nuestro corazón, entregándole nuestra vida, dejando que Él sea el Señor de nuestras vidas, que tome el gobierno de nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregándole nuestras vidas y dejando que Él sea nuestro Señor y Salvador. Pero bien, entonces el Señor le dice, no pueden estar de luto. Y decimos que los discípulos de Juan el Bautista estaban ahí. Para ellos quizás estaba bien ayunar, porque habían perdido a su líder. Estaban pasando por un proceso de tristeza, porque Jesús está diciéndoles aquí que es una señal de luto, de pérdida. Entonces es de alguna manera normal de que ellos estén ayunando, ¿no? Mientras que los fariseos lo hacían de una manera religiosa. Sabemos que el ayuno tiene una aplicación diferente para nosotros en este tiempo. Es un tiempo de dependencia, un tiempo de búsqueda. No es solamente abstenerse de alimentos para afligir nuestro cuerpo, para someterlo,
sino es un tiempo en que nosotros hacemos de que la carne se someta, de que la carne empiece a perder ese poder que tiene sobre nosotros para arrastrarnos a la carnalidad, al pecado, a las apetencias carnales, y en ese tiempo fortalecernos en el Señor, tener un tiempo personal de buscar a Dios en oración, meditar en su palabra, adorarle, bendecirle, sensibilizar nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios, para tener dirección de Dios, para tomar decisiones correctas. No es solamente abstenerse de comer. Por eso que el Señor y en Isaías va a condenarlo y al pueblo de Israel por tomarlo de una manera religiosa. Y les enseña a través de Isaías cuál es el verdadero ayuno. Entonces nosotros tenemos que aplicarlo correctamente también para que la gloria de Dios pueda manifestarse en ese tiempo de ayuno. No es para alardear. Jesús mismo, luego, ya en otro pasaje del Nuevo Testamento, va a decir de que no es simplemente para demostrar de que somos más espirituales que otros, sino es una muestra de humildad, de sometimiento, básicamente delante de Dios, porque lo tenemos que hacer delante de Dios. Entonces, cuando vemos nosotros en el contexto neotestamentario, vamos a ver que la práctica apostólica no era muy común con respecto a esta disciplina del ayuno. Ellos no lo practicaban regularmente, más bien, si lo vemos después de que Jesús asciende, que Jesús ya no está en la tierra, los discípulos neotestamentarios buscan justamente, como lo dije anteriormente, ese tiempo para ayunar, para ministrar al Señor y buscar dirección de parte de Dios. Es así como en uno de esos tiempos el Señor confirma lo que ha puesto en la vida de algunos discípulos para que hagan algunas tareas para Él, como en el caso de Pablo, que es enviado a las misiones con Bernabé, como en el caso de Pedro, que recibe revelación para ir a la casa de Cornelio. Claro, él estaba ayunando voluntariamente, esperando que le preparen algo, pero en ese momento Dios le revela un plan para el futuro, para lo que sería el inicio de la época de la gracia para los gentiles, para las personas que no son judías. Entonces, Dios se manifiesta de una manera especial en esos tiempos de ayuno, en esos tiempos de búsqueda personal de la presencia de Dios. Entonces, no era una práctica como lo hacían los fariseos 2 veces por semana, de una manera religiosa, sino era algo puntual para algunas ocasiones importantes, para decisiones que ellos debían de tomar y buscar esa presencia de Dios de una manera explícita. Entonces vemos de que Jesús le dice, y no es aplicable, porque yo estoy con ellos, estoy relacionándome con ellos, ellos están en ese tiempo de comunión, no les está faltando mi presencia, pero les dice justamente que cuando les sea quitado el novio, ya podrán ellos ayunar. Y como citaba anteriormente en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, Jesús va a enseñar que el ayuno, como observancia religiosa, es de valor solamente cuando se practica sin ostentación, por el solo intento de agradar a Dios. Es decir, porque lo hacemos para Dios. Por eso le dice, cuando ayunes, entra a tu aposento, busca el rostro de Dios, pero cuando salgas a la calle, no salgas con un rostro demacrado y para que la gente te diga, ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás con esa cara? Ay, es que estoy ayunando 40 días, quiero romper el récord de Guinness. No, no es eso. Simplemente dice, lávate la cara, vístete y sal, porque el Señor es tu fortaleza, porque Él es el que te va a dar dirección
te va a dar sabiduría para las decisiones que tú tienes que enfrentar, porque para eso lo estás buscando, para eso has reservado ese tiempo. No es un tiempo, no es una estrategia para bajar de peso. El otro día estaba viendo en la televisión y estaba hablando una modelo, ¿no?, de la farándula, y le decían, wow, ¿cómo estás logrando mantener esa figura? Es que estoy con ayunos sistemáticos, ¿no? Entonces ahora es una manera de adelgazar, de buscar el mantener el peso. Sin embargo, nosotros sabemos, ya por la práctica, de que el ayuno, inclusive en estos tiempos de pandemia, ayuda a incrementar lo que es a fortalecer el sistema inmunológico. Es una manera en que también científicamente está demostrado de que el cuerpo elimina toxinas que se reservan en nuestro cuerpo y que más bien nos hacen daño al mantenerlo. Entonces, a través del ayuno se eliminan estas cosas. Y hay diferentes tipos de ayuno. Ya en algún momento compartiremos. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayunos absolutos, hay ayunos parciales, hay ayunos que son tipo dieta, ¿no?, con frutas, con verduras, y también algunos extremos solamente con agua, y también ayunos secos. Pero cada uno tiene su propósito, ¿ok? El ayuno no es el motivo principal bajar de peso, ¿no? Y luego pues a ver si Dios me habla. No, lo primordial es buscar dirección de parte de Dios. Entonces eso es lo que Jesús va a enseñarnos y va a mostrarles a los fariseos en este caso. Ahora en el versículo 23, vamos a continuar. Entonces Jesús les habla de que no es aplicable, le va a decir de que Él está con ellos, dice, de manera que luego les da una aplicación diciéndoles en el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces Jesús está hablándole de esta manera porque era algo conocido por ellos, era algo práctico, es como una parábola en lo cual está explicando que para ellos es difícil poder entender esto, que necesitaban cambiar sus estructuras mentales, sus aplicaciones religiosas a estos temas que en sí son espirituales al 100%, que tienen una eficacia en el aspecto espiritual, pero si lo vemos de una manera radical, entonces no vamos a permitir conservar la riqueza y la bendición de lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Está diciéndoles de que tienen que ser abiertos, que tienen que tener una actitud diferente, una actitud nueva, que hay otra dispensación, que antes era simplemente una guía a través de lo que Dios había dado en revelación en su palabra, pero ahora viene el cumplimiento, ahora está el novio con ellos, ahora Él mismo es su causa de gozo, y ellos también deberían gozarse, pero más bien en vez de gozarse, se molestaban con Jesús, cuestionaban lo que Jesús estaba haciendo, es decir, ese vino nuevo, que es símbolo de gozo, de alegría, se estaba desperdiciando por no haber un depositario con una actitud nueva, porque ambos se podían preservar, ambos podían armonizar. Entonces Jesús les pone esa parábola y les habla también de este asunto de ese parche, un parche nuevo, un parche que todavía
está de tela nueva, que está recién hilado, recién hecho, tiene ciertas todavía elementos que lo mantienen firme, ¿no? Cuando uno compra una tela, normalmente todavía tiene ciertos almidones naturales, y luego cuando uno lo lava pierde un poco su color, se encoge. Entonces dice que no es posible todavía, o sea, hay que usarlo un poco, o de repente de la misma tela, ¿no?, que sobró de repente cuando se confeccionó esa vestimenta, guardar unos retazos y volver a parcharlo, arreglarlo en caso de que se haga un agujero, una rotura, un rajamiento, ¿no? Porque es de la misma naturaleza y ha pasado por ese mismo proceso. Sin embargo, le está diciendo que no es compatible, más bien va a ser un daño a eso que queremos arreglar y se van a arruinar. Entonces, él les explica de que tiene que haber una actitud diferente ante lo que él está enseñando, que es lo que Dios está ahora estableciendo para este tiempo. Ahora vemos de que en la escritura básicamente para nosotros, la revelación, hermanos, va a ser gradual. La revelación de Dios va a ir añadiéndose, va a ir Él estableciendo principios. Sí, la palabra de Dios es nuestra base, el fundamento, pero Dios va a ir de alguna manera aumentando ciertos aspectos en su misma revelación, que se someten a sí mismas. Y si nosotros no tenemos esa capacidad de poder discernir, no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, simplemente vamos a quedarnos en la letra. Y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso de que muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento fueron reveladas, luego el apóstol Pablo en sus cartas no solamente lo detalla, lo explica, sino que enriquece también para que la iglesia pueda vivir dentro del plan y del propósito de Dios. Entonces, ahora viene una dispensación diferente. Esa era la dispensación del Hijo. Ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo está cumpliendo un ministerio establecido por Dios. Él dice que nos va a guiar a toda la verdad. Y es más, Él nos va a revelar las cosas que han de acontecer. Entonces, vemos que hay la posibilidad establecida por Dios mismo de que hayan ciertos cambios, ciertos aspectos que se van a ir añadiendo a lo establecido por Dios, a su revelación, pero que van a armonizar con lo que está por suceder, porque está dentro de su plan y de su propósito. Entonces el hombre a veces en su mente finita trata de decir, esto va a ser así. Inclusive he escuchado a muchos pastores, a muchos hombres de Dios, ¿no?, que piensan de esta manera, por lo que ya Dios nos muestra en la Escritura. Dice, no, Dios obra de esta manera, el Espíritu Santo no hace esas cosas. Pero después vemos los resultados que sí van en línea con el propósito de Dios. Vidas santificadas, vidas transformadas, vidas que ahora están dando fruto para Dios. Entonces, Dios no se limita al pensamiento humano. Dios es Dios, Dios es soberano, Dios no tiene por qué. Dice, ¿acaso la vasija le va a decir al alfarero por qué me hiciste así? Entonces, Dios no tiene por qué pedirnos explicaciones ni pedirnos consejos para hacer alguna cosa u otra.
Sin embargo, se va a ver el producto, el efecto real y verdadero de vidas transformadas, de vidas que son utilizadas por el poder de Dios. Entonces, y vemos el resultado en la vida de los discípulos más adelante. Sin embargo, estos religiosos se quedaron ahí y es una religión inoperante, vacía, una religión que no produce efectos en el aspecto espiritual, que no produce incremento para el propósito de Dios, para el reino de los cielos. Entonces, por eso le dice, tiene que haber un cambio de actitud, tienen que empezar a gozarse, tienen que celebrar de que Dios ha traído una visitación, de que ha venido el cumplimiento de lo que ustedes mismos anhelan, la presencia del Mesías, que está demostrando que yo soy. Amén. Por eso Jesús más adelante va a llorar sobre Jerusalén, porque no pudo entender el tiempo de su visitación. Si pudieras entender el tiempo de tu visitación, va a decir, entonces, porque no hubo esa actitud de ser enseñable, de estar dispuesto, de entender de que ahora Dios tiene un nuevo propósito para la vida de estas personas. Entonces dice, por eso da esta explicación, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Habla del gozo, de la alegría. Mientras Él está, tiene que haber esa actitud. Y Él, justamente, y el Señor les está dando un mensaje ahí. Está hablando del esposo. Era una simbología muy conocida. El Señor en el Nuevo Testamento, Dios, habla de que se va a desposar con Israel, que es su esposa, que Él la rescató, la limpió, la maquilló, la adornó. Y es el mismo trato que ahora Jesús tiene con la iglesia. Lo hemos dicho anteriormente. Dice que ha sido lavada por el lavamiento del agua. Está siendo perfeccionada. Dios, el Señor Jesús, ya ha dado todos los recursos para que la iglesia sea esa iglesia preciosa, esa novia ataviada, por la cual Él viene pronto para desposarla, para tomarla a sí mismo, porque es carne de su carne y hueso de sus huesos. Le pertenece, ha sido comprada con precio, un precio muy alto, su sangre en la cruz del Calvario. Pero el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Por eso es nuestra parte, ser sometidos a la palabra, ser perfeccionados por la palabra. Pero lamentablemente vemos en este tiempo cristianos que no conocen mucho de la palabra y así están liderando, así están ejerciendo un ministerio y muchas veces en vez de ser de bendición son de tropiezo porque no están ajustando sus vidas y su enseñanza a lo establecido por Dios y no hay una guía del Espíritu Santo, porque si fueran guiados por el Espíritu Santo indudablemente sabrían que no están haciendo lo correcto. Simplemente están llevándose por programas y por enseñanzas que están basadas en las cosas de Dios, pero son letra simplemente. Y como hemos dicho, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dios puede hacer de que el logos se convierta para ti en un rema, si es que tú tienes plena relación estrecha con Dios. Si tú buscas la presencia de Dios, buscas la dirección de Dios y fluyes en los dones de Dios que están vigentes para este tiempo. Luego viene la controversia sobre el día de reposo. Esto es algo también interesante. Dice aquí, versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Hemos dicho que estaban ellos en la lupa, estaban observándolos de una manera rigurosa. Y esa es la religión. La religión acusa, la religión observa. ¿Qué haces? ¿Por qué no haces esto? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es una serie de normas. La salvación es por obras.
Yo puedo ganarme el cielo. Yo haciendo esto puedo hallar gracia delante de Dios. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Es más, dice que nuestra justicia, lo que nosotros queremos hacer por nuestra propia fuerza, son trapos de inmundicia. Y no voy a explicar por este medio qué significa realmente esos trapos de inmundicia, pero usted puede buscar, indagar, escudriñar, y va a ver de que hay algo realmente asqueroso a lo que se refiere. Jesús, el Señor y el Dios Todopoderoso, al ver nuestras obras humanas tratando de ganar el cielo, haciendo penitencias, haciendo largas oraciones, haciendo inclusive ayunos sacrificiales, caminando de rodillas, etcétera, etcétera. Es un trapo de inmundicia, es chocante, pero es la realidad. Porque Dios lo que quiere es corregirnos. Dios quiere que nos alineemos a su perfecta voluntad, expresada en su palabra. Entonces, ellos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahora, ellos estaban gobernados por un espíritu de religiosidad. Cuando nosotros vamos realmente a las Escrituras, vamos a encontrar que lo que estaban haciendo los discípulos era totalmente lícito, era perfectamente legal, que ellos tuvieran esa necesidad de alimentarse y para ello arrancar, ya sea uvas si estaban en un viñedo o granos en un campo de cebada o de trigo, siempre y cuando no usaran un costal, siempre y cuando no usaran un cesto, sino que simplemente lo que ellos pudieran coger, restregarlo con sus manos para aliviar esa necesidad física importante. Si ellos usaban una canasta, un saco, y utilizaban una hoz o utilizaban alguna otra herramienta que ya era de cultivo, entonces sí era realmente una falta. Entonces, para esto podemos ir nosotros a Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25, explica que este hecho que ellos estaban practicando en esta situación, en este día de reposo, era realmente legal, era valedero, era lícito y no era un hecho ilícito como los fariseos religiosos estaban tratando de mostrar. Ahora, es importante aclarar esto. Para ellos, el hacer esto, para ellos representaba ya el estar haciendo un acto de cultivo, era un trabajo ya de cultivar ese campo, y eso no fue la intención de ellos. Ellos simplemente cogían y empezaron a comer. Entonces, vemos en el versículo 24, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? El simple hecho de arrancar unos pocos granos de trigo o de cebada, restregarlos con sus manos, se estaba convirtiendo para ellos en un trabajo igual que cegar un campo, solo por haberlo hecho en el día de reposo, y no como ellos estaban tratando de mostrarlo, sino simplemente para saciar una necesidad física. Y cuán tremendo es tener este concepto, y tenemos que aplicarlo a este principio. Nosotros sabemos que hay todavía algunas iglesias que se parecen mucho a la iglesia cristiana evangélica, por decirlo de alguna manera, pero que guardan el día de reposo. Increíble. Y justamente el día de reposo se congregan. No se congregan como nosotros o los días domingos, porque dice que el domingo es del diablo. Pero si queremos aplicar el día de reposo,
tenemos que entonces, como dice Pablo, si nos sometemos a la ley, sometámonos pues completamente a la ley. Sin embargo, en el día de reposo, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a lo establecido por estos religiosos, por ejemplo, eran tan estrictos que se había estipulado que en el día de reposo no debía caminarse más de 1 kilómetro. Sin embargo, en estas religiones, en estas iglesias, a veces tienen que tomar el carro para ir a su templo, que de repente está en otro distrito. Yo tuve una experiencia de trabajo donde había una persona de esta iglesia y no iba los días sábados a trabajar, pero como yo estaba ahí trabajando, bueno, entonces yo cumplía la labor, porque era también parte de mi labor, solamente que ese día se recargaba el doble. Tenía que supervisar una cantidad mayor de personas y había algún margen mayor de que estos empleados o estos obreros cometieran alguna falta, algún error. Yo no podía estar en todos los frentes al mismo tiempo. Y si había un accidente, había algún tipo de problema, entonces la empresa era sancionada. Y simplemente por un concepto religioso, simplemente porque yo no puedo trabajar este día, ese día tengo que estar cumpliendo, supuestamente, con lo que Dios establece en su palabra. Y los ingenieros, las personas renegaban, wow, decían, ¿cómo es posible? ¿No? Y claro, le descontaban. Pero eso también le restaba a esta persona mayores oportunidades de trabajo. Porque justamente esos días eran los días en que había que aprovechar el avanzar, el hacer más trabajos, y al aumentarse la capacidad de trabajo también aumentaba el riesgo, ¿no? Y había que supervisar a estos obreros que a veces cometen imprudencias. A veces uno piensa, no va a pasar nada si simplemente me paro aquí, y te paras ahí y te cae un ladrillo, o se mueve alguna pieza del andamio y puedes terminar muerto, como vemos muchas veces en las noticias. No se enganchan en un arnés o alguna cosa, no se ponen el casco y justamente vienen los accidentes. Entonces, eso trae prejuicios en vez de ser de bendición, en vez de ser de influencia. Entonces, por eso, ¿cuánto daño hace el asunto religioso? Hermanos, ¿cuánto daño, cuánto prejuicio ha traído a mucha gente que realmente tiene hambre y sed de Dios el estar bajo un sistema religioso? Y los cristianos evangélicos no somos la excepción. ¿Cuántas doctrinas hay en tu iglesia? ¿O hemos nosotros practicado según diciendo que es la sana doctrina y que está limitando el fluir, la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántos te están diciendo que eso de los dones ya no están vigentes? ¿Cuántos te están diciendo que eso del bautismo con el Espíritu Santo es un asunto simplemente de emocionalismo? O viceversa, creerme superior porque yo sí lo tengo y tú no lo tienes, porque se ha convertido en una doctrina cuadriculada en la iglesia, cuando es por gracia, cuando es Dios manifestándose para hacernos más efectivos, para hacer su tarea, no para querernos más, ni mirar por encima del hombro a aquel que todavía no ha tenido esa experiencia, sino más bien para enseñar y conducir a los que no lo tienen a tener esa experiencia gloriosa con Dios y ser más efectivos en la tarea de cumplir el ministerio que todo creyente tiene, no solamente de ser sal y luz, sino de ser embajador del reino de los cielos, de ser un instrumento, de ser un portavoz del mensaje de las buenas noticias. Entonces, aunque era una situación insignificante, ellos lo hicieron, lo magnificaron
simplemente porque su concepto religioso no les permitía ver las cosas aún como la misma palabra lo está manifestando, que era lícito. Y esta acusación era seria porque una persona que quebrantaba el día de reposo, como ellos estaban pretendiendo mostrar, estaba destinado a morir apedreado. O sea que una acusación de ese calibre, equivocada, errónea, estaba trayendo un juicio sobre los discípulos y sobre Jesús mismo. Entonces era algo muy serio. Entonces, ¿desde qué óptica, desde qué perspectiva nosotros vemos y aplicamos los principios de Dios? Yo le voy a decir algo. ¿Desde qué perspectiva religiosa nosotros vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Un día yo experimenté esa presencia de Dios, esa visitación del Espíritu Santo. Y porque donde estaba no iba en línea con la doctrina, con la doctrina denominacional, por mucho tiempo pusieron ahí de que yo era un hereje. ¿Se dan cuenta cuánto daño puede hacer a una persona una aplicación incorrecta por simplemente tener una perspectiva religiosa de lo que no dice la palabra y que es bíblico y que está en las Biblias de ellos también, pero la aplicación, la interpretación es totalmente errónea? Puede, hermanos, llevar a la muerte a una persona, puede vetarte de por vida para no ejercer un ministerio, como fue de repente en mi caso y como lo es en el caso de cientos de personas que se les corta la posibilidad de poder ministrar, de poder servir al Señor cuando están realmente cumpliendo con lo establecido, con su palabra, pero por una perspectiva, por una aplicación errónea, se le tacha y se le sepulta ministerialmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora Jesús, luego, les explica con las mismas escrituras, les da un caso, porque Jesús mismo dijo, ¿no?, que toda palabra sea confirmada con 2 o 3 testigos, es decir, con otros pasajes de la Escritura, para corroborar si lo que yo estoy diciendo o afirmando es una verdadera doctrina sana y si eso es cierto. Entonces Jesús les empieza a dar una enseñanza con otro pasaje, con otra experiencia bíblica, no experiencia personal, sino bíblica, sobre todo en el caso de alguien tan importante para el pueblo de Israel, el caso de David, el rey David, el mejor rey que había tenido el pueblo de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un profeta, un rey, un hombre que era comprobado que Dios se revelaba y se manifestaba, un hombre guiado por el Espíritu Santo, que consultaba a Dios, que cuando tenía alguna situación buscaba el efod y buscaba la dirección de Dios y Dios le decía, no vayas contra los filisteos por aquí, sino por allá. ¿Cuánta falta hace de esos creyentes en este tiempo? Y él estaba en un pacto antiguo. Nosotros ahora estamos en un pacto con mejores promesas. Nosotros ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia. Ellos pecaban y el Espíritu Santo se desconectaba de ellos. El Señor dice ahora que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes la seguridad de poder recibir de parte de Dios dirección para las situaciones de tu vida, para las decisiones que tienes que tomar. Tú no estás solo. Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Siempre y cuando tú tienes esa relación con Dios. Ojo, estoy diciendo relación, no religión. La religión mata. La relación enriquece, te mantiene conectado, te da crecimiento, añade mayor revelación a tu vida. Entonces,
vemos aquí de que Jesús les dice, versículo 25, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, nada menos en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Entonces les comenta este acontecimiento, esta situación. Ahora, los sacerdotes en el templo cada sábado cambiaban los panes, ponían panes frescos, ¿no? Es como uno va y compra el pan y entonces si no se come, ese pan ya se va endureciendo, va perdiendo, ya deja de ser crocante, fresco, caliente, ¿no? Qué rico es comerse un pan calientito recién salido del horno, ¿no? Pero ya conforme pasan las horas se va poniendo duro, corchudo, ya sirve más que para hacer tostadas o hacer un budín. Entonces los sacerdotes cambiaban ese pan que se presentaba delante de Dios en el lugar santo, y entonces se ponían en la mesa panes nuevos. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 24, en Éxodo capítulo 25. Entonces hay varios pasajes que nos hablan de esa labor que cumplían los sumos sacerdotes y los levitas dentro del templo. Y también con respecto a la controversia, esto del día de reposo, encontramos nosotros la primera referencia en Génesis capítulo 2, versículo 2, donde dice que el Señor Dios descansa, pues, después de haber terminado su obra, su trabajo. Entonces, hermanos, se establece el día de descanso también para el hombre, pero en el sentido correcto. El sentido correcto es de que tú ese día no haces el trabajo cotidiano que te mantiene ocupado durante el resto de días, que es un trabajo esforzado, ir a trabajar, producir, ¿no? De repente en tu negocio o en tu labor cotidiana, que te va a dar incremento económico para poder sostener a tu familia, para solventar tus gastos, que es una labor esforzada porque te invierte muchas horas. Pero el Señor Dios terminó su obra y descansó. Y justamente, pero después Jesús va a decir, ¿no? Y ya en el Nuevo Testamento, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, está hablando de labores que van a demandar algún tipo de esfuerzo cotidiano. Labores que tú y yo hacemos durante la semana, pero que tenemos que tener un tiempo en que tenemos que parar para renovar fuerzas y también para concentrarnos, meditar, profundizar más en lo que Dios nos demanda en su palabra, para fortalecernos espiritualmente, porque no solamente somos un cuerpo físico. Ahora, ese día de descanso, por la modalidad de tiempo, puede ser un día diferente. Lo importante es que tú lo consagres para Dios. Ahora, por la modalidad de trabajo, hay trabajos rotativos, pero siempre te dan un día de descanso. Entonces, ese día tú lo dedicas a descansar, a fortalecerte, a recobrar fuerzas para luego continuar más adelante o al día siguiente con ese trabajo que ya es parte de tu rutina. Entonces, para el pueblo de Israel era el séptimo día, ese día de reposo. Ahora, luego formó parte de la ley mosaica y era algo tan importante para el pueblo de Israel que por causa de no guardar el día de reposo, ellos fueron llevados cautivos por quebrantar ese día que era santo, consagrado, separado para dedicarnos al Señor, para buscar de su presencia, para ser fortalecidos espiritualmente. Indudablemente, todos los días
debemos de tener nuestro tiempo con Dios. Todos los días debemos buscar su rostro. No es de que solamente el séptimo día buscamos o el primer día de la semana, como es ahora en la iglesia actual, buscamos la presencia de Dios. No, sino que cada día, así como cada día nos alimentamos, recuerden de que ahí se ponían esos panes que representaban el alimento permanente que debía haber en la casa de Dios. Ahora, usted y yo, hermanos amados, somos templos del Espíritu Santo. Usted y yo somos casa de Dios. Ustedes y yo debemos tener permanentemente el alimento espiritual, el pan fresco en nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel salía todos los días para recibir el maná, y después, y tenía su tiempo, en la mañana solamente podían recolectarlo y para preparar su alimento, su sustento. Igualmente, todos los días de nuestra vida tenemos que salir, estar en la presencia de Dios, buscarlo para tener el alimento, tener ese maná, ese pan fresco. Porque ya después de eso se agusana, ya no sirve, desaparece. Ya después ellos salían y ya no lo encontraban. Entonces el Señor nos dice en su palabra que todo tiene su tiempo. Lo importante es que tú establezcas un tiempo con Dios, que tú sepas darle a Dios el diezmo de tu tiempo cada día. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos en un bus para trasladarnos a un lugar? En ese tiempo tú puedes estar orando en el Espíritu, tú puedes estar meditando en la palabra. Yo tengo la costumbre de llevar siempre un Nuevo Testamento, una Biblia, y estar leyendo, retroalimentando mi vida, y también orando por tantas personas, orando por la situación de nuestro país, porque hay tanta necesidad. Y cuando tú estás conectado con Dios, Dios te va a llevar a tener citas divinas. Dios te va a llevar a ver alguna necesidad, porque Él va a fluir en ti. Entonces, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que ser esos odres nuevos. Tenemos que ser esas vestiduras nuevas para poder permanecer, para que haya cabida en nuestra vida de la presencia de Dios y se pueda preservar y pueda perdurar por mucho tiempo. Entonces, el día de reposo era un día por causa del hombre. El día de reposo no era para simplemente cumplir una serie de cosas. O sea, el hombre no había sido hecho por causa del día de reposo, como el Señor mismo va a decirlo luego. Entonces le dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David? Ahora, en este acontecimiento había una autoridad máxima. Estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, si no hubiera sido lícito, si no hubiera sido viable, el sumo sacerdote le hubiera dicho, ¿sabes qué, David? No puedes. Lo siento mucho, pero no puedes. Pero sin embargo, se lo concedió. Se lo dio. Porque ellos, también en ese pasaje podemos ver de que David le dice, nosotros nos hemos guardado. Nosotros estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con lo establecido por Dios. No nos hemos contaminado, no hemos derramado sangre, no hemos estado siquiera con una mujer, como también decía, ¿no? Que al estar con una mujer uno se purificaba por lo mismo que había tenido ciertos actos que demandan pues algo de impureza de una ley mosaica. Entonces el sacerdote por eso le dio los panes. Y ellos pudieron alimentarse, pudieron comer, pudieron sustentarse. Entonces, le está diciendo, es lícito, o ustedes son más que un sumo sacerdote para venir a juzgarnos, para venir a decirnos que no podemos hacer esto o lo otro, según su percepción religiosa. Entonces, ellos habían hecho de la ley una trampa,
realmente. Ellos mismos habían estipulado que había ciertos tipos de cosas, según su perspectiva, que no se podían hacer, como dije anteriormente. No podían caminar más de 1 kilómetro. Es más, en algunos casos extremos no podían ni escupir al piso, porque dice que al escupir al piso, ¿no?, se hacía un huequito y eso era como hacer una zanja. Entonces, hasta tal extremo habían llegado ellos a ser tan rigurosa la ley. Por eso que Jesús decía, ustedes ponen pesadas cargas en el pueblo que ustedes mismos no están dispuestos a tocarlas ni siquiera con un dedo. La religión mata, la religión asfixia. La religión lo único que hace es poner pesadas cargas y hacer de que te sientas más culpable porque no puedes cumplirlo. La religión trae condenación. Por eso, hermanos, vemos tanta gente que no conoce de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y flagelan sus cuerpos. Caminan de rodillas hasta sangrar, subiendo montañas, bajando montañas, escaleras, para ir a postrarse delante de un ídolo mudo y ciego que no salva, porque Cristo es el único que salva, el único que sana, el único que da libertad. Entonces, vemos aquí que dice en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús está defendiendo esta acción ilegal para ellos de sus seguidores, esta acción ilegal a los ojos de estos religiosos que estaban cometiendo sus discípulos, ¿no?, poniendo como argumento de que la necesidad humana, y sustentado por lo que hizo David, que es que esta necesidad humana está sobre la ley ritual tergiversada por la tradición extremadamente religiosa. Entonces la religión tergiversa, la religión distorsiona por ciertas tradiciones, por ciertas cosas. Y eso es lo que vemos en las religiones, más tradición que espiritualidad. Entonces, por eso Jesús toma esta porción de las Escrituras para ilustrarles y mostrarles realmente de que no es como ellos están diciendo, que es totalmente legal este hecho. Y por eso, ya en el versículo 27 hace este enunciado importante. Les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y concluye, ¿no?, que el Hijo del Hombre aún es Señor del día de reposo. Es decir, Él como representación del hombre y de Dios a la vez, entonces Él es el que lo estableció como Dios y Él es el que puede hacer lo que le parezca. Cuando uno establece algo, entonces puede de alguna manera modificarlo, cambiarlo. Solamente Dios puede hacer de que su palabra tenga una aplicación, en este caso a favor del hombre, donde prima la necesidad del hombre. Por eso Él hacía sanidades en el día de reposo. Por eso les instruye, le dice, ¿acaso ustedes cuando un animal no cae en un pozo, ustedes no lo recogen, aún siendo el día de reposo? Aún los sacerdotes no quebrantan también el día de reposo al hacer ciertas labores dentro del templo. Entonces les está diciendo, el día de reposo, el sábado, fue dado para beneficio del hombre. Por esta causa, yo, el hombre representativo, yo, Jesús, el Dios encarnado, puedo decidir cómo puedo usarse o cómo debe usarse este día, qué debe hacerse
en este día. Por eso, hermanos, debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que sacudirnos de toda religiosidad en lo que hacemos, aún en la iglesia, y que esté establecido por Dios en su palabra. ¿Por qué servimos? Porque, como alguien dijo, es mi ministerio, que lo has comprado, te pertenece, y cuando sales del ministerio lloras porque te sacaron del ministerio. Diezmas, ofrendas, porque de esa manera ya no va a haber miseria en tu vida, porque lo tomas como un ídolo. ¿Esa es la actitud correcta? Yo doy porque quiero agradar a Dios, porque obedezco a Dios, y lo demás vendrá por añadidura. La ventana de los cielos será abierta y Dios derramará bendición hasta sobreabundar en mi vida. No lo hago por lo que yo puedo obtener, sino porque yo he sido llamado a hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios dice: tú eres mi pueblo, y Dios quiere que le agrademos. Él dijo de Jesús, al ver su obediencia, su fidelidad: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, me complazco, me gozo. Esa es la actitud con la cual nosotros servimos a Dios, porque estamos glorificando su nombre, porque estamos dándole a conocer, no por una actitud religiosa, no porque al hacerlo cortamos maldiciones y recibimos beneficios. No, simplemente porque yo he sido creado para glorificar a Dios en mi vida. Ese es el propósito, glorificar al Señor en todo lo que nosotros hacemos. La pregunta es: ¿tú estás viviendo un cristianismo religioso o estás viviendo un cristianismo por amor? Porque amas a Dios, amas al Señor, como dice su palabra, sobre todas las cosas. Dios quiere romper esas ataduras de religiosidad. Quiere librarte de esa influencia espiritual demoníaca, de un espíritu de religiosidad que en vez de acercarte a Dios, te está apartando de Dios, que te lleva más a idolatrar tu propia persona, porque tú dices, o de una manera inconsciente, estás diciendo: yo puedo ganarme el cielo haciendo tal o cual cosa, invalidando la obra de la cruz, invalidando lo que Jesús hizo por ti. Tú tienes una naturaleza de pecado que necesita ser cortada. Dios nos dice en su palabra que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te limpia, te capacita. Dice que hemos sido salvos para buenas obras. La religión te dice: tienes que hacer obras para ser salvo. El diablo siempre cambia el sentido de las cosas. Ahora Dios te da la oportunidad de hacer lo que Él establece en su palabra. Entrégale tu vida a Jesús para que estés habilitado, preparado para buenas obras. Si no, simplemente tus obras seguirán siendo trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Él establece las normas, Él establece las reglas para entrar en su reino. Y las normas para entrar en su reino es una sola: entregarle su vida a Cristo, arrepentirte de todos tus pecados y vivir de ahora en adelante en línea con lo que Él establece en su palabra. ¿Quieres hacerlo? Pues vamos a orar. Cierra tus ojos por un instante, pero ábrele tu corazón y abre tu boca, porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Dile: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que tú me limpies, Señor,
que me hagas una nueva criatura, como tú dices en tu palabra. Señor, para que a partir de hoy yo pueda vivir de acuerdo a tu propósito, para que a partir de hoy yo pueda, Señor, conocerte más, que mis ojos sean alumbrados por tu palabra y por tu espíritu, para hacer lo que a ti te agrada, para no vivir en una religión, sino en una relación. Señor, hoy yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, hoy te abro mi corazón para que tú entres y a partir de hoy seas mi Señor y mi Salvador, y para que a partir de hoy yo pueda vivir conforme a tu palabra, que es el plan perfecto para mi vida, que es la única manera de poder conocer el propósito que tú tienes para mí y para toda mi descendencia, para ser de influencia en mi familia y ser un instrumento poderoso en tus manos para que otros también te conozcan. Señor, hoy yo te invito a entrar en mi vida. Hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia nos dice de que tú hoy realmente te conviertes en un hijo de Dios legalmente. La Biblia nos dice de que hoy el Señor inscribe tu nombre en el libro de la vida y no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Que hoy el Señor te limpia de todo pecado, de toda maldad. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy te conviertes en templo del Espíritu Santo de Dios. Dios viene a morar en ti para estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, para guiarte a toda verdad y para darte el poder para vivir lo que antes no podías, cumpliendo su palabra. Y nosotros queremos ayudarte, queremos darte herramientas, queremos guiarte para que tú aprendas a depender de Dios, no de nosotros, porque nosotros somos finitos y limitados, pero Dios nos ha dado esa responsabilidad de poder guiar, de poder ayudar, de poder ser un canal de bendición para muchas personas que todavía están en ese proceso de crecimiento espiritual. Así que comunícate con nosotros, puedes escribirnos al chat, puedes mandarnos un mensaje y nosotros estamos llamados a darte toda la ayuda que esté a nuestro alcance. Que Dios te bendiga y te recordamos una vez más de que estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo el tiempo de oración, y como hoy, los domingos a las 11 de la mañana, dando este mensaje para edificar tu vida y también para que muchos tengan la oportunidad de tener un encuentro real y verdadero con Dios. Así que, una cosa más, hazte parte de este ministerio compartiendo este mensaje con tu contacto, con tus amigos, con tus seres queridos, porque ellos también necesitan conocer al Señor. Y algo más, recuerda que el Señor Jesús viene pronto y hay que estar preparado. Dios te bendiga.